Dios le bendiga a todos mis santos hermanos presentes. Quien le hable es su hermano y amigo, el profeta Emmanuel Alcántara. Y estoy aquí en un nuevo episodio, conociendo lo sobrenatural de Dios a través de hombres que buscan a Dios de una manera sorprendente. Estoy aquí con el profeta Axel Manuel de la ciudad de La Romana. Profeta, Dios te bendiga. Espero que estés bien. Quiero saber, profeta, ¿cómo fue tu experiencia, los primeros pasos en el Evangelio? ¿Cómo fue que llegó Cristo a tu vida? Dios le bendiga en gran manera. Bueno, me recuerdo que en un momento determinado estaba asistiendo en un evento, una campaña que se estaba efectuando cerca del lugar de mi casa. Y recuerdo como que subí a aquel lugar para estar dándome cita y estaba rodeado con muchas personas y me estaba burlando del predicador, de cómo él hablaba en el espíritu. Yo decía, pero ¿y este hombre qué es lo que está diciendo? Y me reía a carcajada. Y me reía con las demás personas que me rodeaban, hasta que un momento el hombre de Dios me señaló. Y cuando me señaló, comenzó a hablarme de mi vida, comenzó a hablar la ropa que tenía ese día y comenzó a decirme ciertas cosas que caí como muerto. Literal, cuando me levanto de aquel lugar, él dice, grande cosa Dios hará contigo. Y comenzaron Dios a surgir en mi vida cosas maravillosas. Después me tuve que meter al monte, entré al monte porque, como le estaba explicando hace días, que vengo de una familia satánica y conocía ya las persecuciones. Entonces comencé a buscar a Dios, me quedé 3 meses en un monte, entrando y saliendo en tiempo, para buscar a Dios. Hasta un momento determinado, como le conté, que Dios se me reveló para romper la cadena que me ata. Y hay veces que nosotros ignoramos y obviamos que hay personas que están atadas y lleva un momento determinado, que eso es con tiempo, al paso que Dios va trabajando para romper esa ligadura, porque nosotros pensamos que la persona inmediatamente se arrepienten a los pies de Cristo, inmediatamente ha sido libre. Pero hay cosas, hay persecuciones, hay batallas que el hombre, el ser humano carga, que Dios inmediatamente no lo va libertando, porque hay cosas que hay una disponibilidad del hombre, hay una existencia del hombre que tiene que estar de acuerdo para que Dios haga el trabajo. Hay momentos de la vida del ser humano que tiene que ponerse parte en la mano de Dios para que Dios pueda operar. Por eso que hay unos parámetros que el hombre no desconoce. Es aquel lo siguiente, que cuando Dios quiere hacer algo en la vida de un hombre, ese hombre tiene que ponerse en la mano de Dios para que Dios pueda entrar, porque Dios es un caballero. Entonces en aquel lugar yo me puse de acuerdo para que Dios rompiese la cadena, para que Dios entrara a mi vida, cambiara mi entorno, cambiara mi lugar, cambiara el lugar donde pertenecía, porque muchas personas, por causa de estar influenciados por un espíritu, estar atado por un espíritu, me aborrecía. Por el causa de ciertas cosas familiares, la gente decía, ese va a operar en la misma dimensión que operó su padre, este hombre va a andar como anduvo su padre. Entonces inmediatamente el hombre recuerda tantas cosas donde Dios lo sacó. Hay gente que comienza a menospreciarte, pero desconocen quién tú eres en la mano de Dios. Y hay personas detrás de cámara que están preguntando, ¿cómo yo puedo ser libre? El primer punto que te quiero dar, ponte en la mano de Dios, busca el lugar donde Dios te dio la palabra, busca el lugar donde tú puedas posar tranquilo. Ponerte en la mano de Dios es lo mejor. El hombre quizás te dé una palabra en el momento, pero después, cuando las luces se apagan, que los espíritus comienzan a atormentarte, hay momentos de debilidad, hay momentos, se sabe que no podemos obviar que por causa de la debilidad del hombre han entrado espíritus, por ahí espíritus familiares que penetran en la vida del hombre de tal manera que a veces se atan de tal profundidad que el mismo Dios tiene que meter su mano fuerte en el lodo. Mi hermano, Dios le guarde, Dios le bendiga, la paz de Dios con cada uno de ustedes. Andrés Bautista, cuéntanos cuando tú eras pequeño, cuéntanos esa experiencia que tuviste con Dios. ¿Acaso cuando niño te encontraste con Dios, viste un ángel, viste demonio? Vemos algunos videos tuyos en las redes sociales predicando con apenas 5 años de edad. Cuéntanos esa parte. Dios le bendiga a todos grandemente. Bueno, yo comencé a predicar a la edad de 4 años. Fue algo que surgió natural. Yo recuerdo que cogía una gaveta de mi casa y la ponía al frente de mi puerta, y yo cogía un desodorante como micrófono y yo comenzaba a vociferar que Cristo venía, comenzaba a hablar de la palabra, y mi padre y mi madre no entendían nada de lo que estaba pasando. Resulta y acontece que en una ocasión una persona pasa por el frente de mi casa y está viendo que yo estoy expresando la palabra de Dios.
Y de la nada, esa persona habló con mis padres para que me invitaran a una campaña para yo predicar 2 días de campaña. Ya tus padres eran cristianos, ¿cierto? Sí, yo nací en un hogar cristiano que me fui criado en el Evangelio. Y lo que más me impactó es que en ese tiempo yo no sabía ni leer. Fue algo impactante. Mis padres no sabían lo que estaban pasando. Y me invitaron, recuerdo que fue a la sexta MI para yo predicar 2 días de campaña. Y mi padre me repetía un verso bíblico todos los días, que era el texto San Juan 15:15, que dice: ya no os llamaré siervo porque el siervo no sabe lo que hace su Señor, pero os he llamado amigo porque todas las cosas que oí de mi Padre os le he dado a conocer. Y lo más impresionante fue que de ese solo verso yo pude predicar 2 días de campaña donde Dios se movió grandemente. Las personas estaban llorando, mi padre y mi madre no se podían creer lo que estaba pasando, de que yo con tan solo 4 años estaba predicando ante una multitud, porque la iglesia estaba llena, porque no es un secreto para nadie que cuando se habla de que un niño va a predicar la palabra de Dios, a la gente le genera interés. Y yo, sin plena preparación de estudiar en un curso bíblico o algo por el estilo, prediqué esos 2 días de campaña donde Dios me respaldó. Y de ahí comenzó mi ministerio, donde comencé a predicar. Y yo siempre pensé que fui una persona que comencé a predicar la palabra de Dios, pero que no era llamado específicamente para eso, hasta que Dios, después de grande, un día me habló algo sorprendente. Mientras yo oraba en mi iglesia una tarde, yo recuerdo que Dios me entró en un éxtasis donde literalmente yo me vi pequeño predicando el evangelio. Y cuando yo me veía predicando el evangelio, yo veía un ángel parado al lado mío y yo veía literal cómo ese ángel sonreía, y yo le decía al Señor: Señor, estoy viendo esto, pero no entiendo lo que está pasando. No entiendo por qué estoy viendo un ángel sonriendo mientras yo predico. Y el Espíritu Santo me habló y me dijo: lo que pasa es, Andrés, que yo desde pequeño te elegí como mi profeta y siempre he estado orgulloso de ti. Cuando Dios me habló esto, yo comencé a llorar, me compungí literalmente, mi corazón fue estremecido cuando Dios me hablaba esta palabra. Y después Dios me mostró yo un poco más grande ya cantando. Y mientras yo cantaba, yo veía por encima de mí, veía como un trono dorado. Y yo veía un personaje que se estaba riendo también. Y Dios me dijo: yo siempre te he escuchado y nunca te he dejado solo. Y siempre donde voy, que voy a predicar, voy a cantar, voy a predicar, lo que sea que vaya a hacer para el Señor, siempre yo digo: no hay una edad para comenzar a buscar a Dios. No hay una edad para tú tener un encuentro con Dios. Lo más bonito que una persona puede tener es encontrarse con el Espíritu Santo. Yo con tan solo 4 años predicaba el evangelio ya. Con 9 años estaba cantando y Dios me ha respaldado grandemente. No hay una edad en específico para buscar a Dios. Yo ahora tengo 19 y puedo decirlo a boca llena que lo más lindo que un ser humano, un joven, un niño puede tener es encontrarse con Dios. Dios le bendiga a todos. Estamos por aquí con el profeta Pedro Zorrilla, desde La Romana, la parte este del país, República Dominicana. Profeta Pedro, ¿cómo fueron tus primeros pasos buscando a Dios? ¿Cuáles experiencias sobrenaturales alcanzaste, dimensiones? ¿Cómo oraba? ¿Cómo ayunaba? ¿Qué te decían tus padres, tus amigos? Háblanos de esa linda experiencia que tuviste al principio de tu ministerio. Bueno, hay algo que siempre yo digo: los principios no son tan fáciles de poder crecer en Dios. Siempre habrá mucha dificultad, habrá batalla, tu familia se te va a levantar, un amigo se te va a levantar. Lo importante es no desconectarte de Dios, mantener siempre, aleluya, una fe, aleluya, siempre positiva, mantenerse conectado a Dios. Y yo digo algo que he aprendido en el tiempo que tengo buscando a Dios. Por eso es que hay gente que no ha podido permanecer de pie porque no tiene resistencia. Hay gente que se mete 3 días de ayuno, pero después dura meses sin ayunar. Y hay algo que yo he aprendido en Dios. En Dios hay que tener resistencia y persistencia. Y eso me ha ayudado mucho a crecer en los caminos del Señor. Y el tiempo que comencé a buscar a Dios no fue fácil. Fue muy difícil. Hubieron muchas cosas que pasaron en mi vida. Quiso venir el desánimo hacia mí, como detente. Tú no ves ningún resultado, no hay ningún crecimiento en Dios. Sigue buscando a Dios, pero Dios no se te aparece. Hasta un día que tuve un encuentro sobrenatural con Dios, que mi vida la marcó, mi vida cambió. Mi vida no fue la misma desde ese día que tuve ese encuentro sobrenatural con Dios. Yo estaba orando,
alabanza. Yo estaba orando de noche con el amigo mío. Y estábamos clamando y buscando a Dios en espíritu y en verdad. Todavía yo no había hablado lengua, no conocía lo que era hablar lengua o tener visión espiritual. No conocía nada de eso. Y de repente sentí que entró algo poderoso de la iglesia. Y cuando yo caí, alabanza, que me levanté, comencé a hablar unas lenguas extrañas. Y yo vi en la iglesia rodeada de ángeles. Veía muchos ángeles en la iglesia que se paseaban a izquierda, a derecha. Y yo le decía, Señor, ¿qué es esto? No entiendo, Padre, porque nunca había habido eso, nunca había visto eso. Y tampoco no tenía nadie que me había contado sobre cosas espirituales. Simplemente a veces la buscaba en el internet y lo escuchaba. Pero no es lo mismo escuchar de Dios, que Dios se te revele en tu vida. No es lo mismo leer la palabra, que el Dios de la palabra se te haga visible a tus ojos carnales. Y de repente yo comencé a experimentar experiencias en Dios poderosas, extraordinarias. Y ya mi vida como que fue como cambiando de una manera impresionante. Ya mi vida no era la misma. Y cuando yo me decidí, aleluya, seguir creciendo, porque dije, bueno, si tuve este encuentro, tuve esto con Dios, alabanza, hay una hambre y una sed que todo el que me esté escuchando, que tú no puedes dejar que eso se acabe en tu vida. Siempre tienes que tener en tu vida esa hambre y esa sed de conocer más de Dios, de tener un encuentro sobrenatural con Dios. Y algo que Dios me enseñó. Dios me dijo, no dependa de experiencia, porque tú puedes tener una experiencia un día, sino trata de tener una relación conmigo. Cuando tú tienes una relación con Dios, las cosas son muy diferentes. No igual que una experiencia, que una relación. Porque cuando hay una relación, va a haber continuamente intimidades con aquel Dios que tú le sirves. Profeta, y si te hicieran una pregunta en esta nueva temporada de tu vida, ¿qué ha cambiado el Pedro Zorrilla de hace 5 años al Pedro Zorrilla de la actualidad? Bueno, hay muchas cosas que han cambiado. Mi forma de predicar, aleluya, comenzamos a predicar. Después de la pandemia, comenzamos a predicar. Ya yo predicaba antes, pero no era como tan específico. No tenía, mi mensaje no tenía un peso de unción. Mi mensaje no tenía una esencia divina. Yo predicaba simplemente, aleluya, repitiendo palabras de las que leía. Pero cuando mi vida, aleluya, tuve ese encuentro sobrenatural con Dios, mi vida cambió y fui espiritualmente creciendo. Mi vida espiritual fue elevada a otra dimensión. Y comencé a operar en cosas que no pensaba que iba a operar. Dios comenzó a usarme en lo profético, en la liberación. Y en este tiempo que he estado viviendo en Dios, en esta temporada nueva, estoy viendo la mano de Dios de una manera impresionante, donde estoy comenzando a operar en la ciencia, en el don de ciencia. Y no es algo tan fácil, es algo que tú tienes que estar conectado con Dios en oración. Porque hay cosas que te llegan a la mente y si tú te llevas de la emoción, lo primero que te llega a la mente, tú lo dices, puedes cometer un error. Por eso hay que tratar de tener seguridad de escuchar la voz de Dios. Y esa seguridad se obtiene con ayuno y oración. Es impresionante saber dónde estos hombres de Dios, evangelistas y profetas, oran día tras día. En una cueva debajo de la tierra en la ciudad de La Romana, en un lugar llamado Villaverde, estos hombres a diario se mantienen unánimes orando, ayunando, leyendo la Biblia, meditando en Dios. Y cuando yo lo observo ministrar en el altar, realmente digo, todo tiene un precio. Estos hombres de Dios se arriesgan día tras día para poderse encontrar con Dios. Sé que muchas personas podrán decir, no hay necesidad de meterse en una cueva, eso es peligroso. Pero yo escuché que uno de ellos vociferó y dijo, si tengo que perder mi vida por causa de Cristo para poder encontrarme con Dios, lo voy a hacer. Porque no tiene sentido yo estar sano y que mi vida espiritual esté enferma. Tiene sentido que mi cuerpo se deteriore, pero que mi espíritu se fortalezca día tras día en la presencia del Señor. Yo te invito a que tú le des like a este video, que tú compartes este video, activa la campanita de notificaciones para cuando estemos subiendo algún tipo de contenido sea de mucha bendición para ti y que te pueda llegar dicha notificación. Dios está con una nueva generación que está buscando a Dios en todo tiempo. Dios te bendiga y Dios te guarde.